Bueno, estamos por aquí, una maravillosa y hermosa tarde para darle la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Dios Todopoderoso, porque Él es nuestra guía, nuestra fortaleza, y debemos agradecer siempre por su linda y maravillosa y hermosa palabra. Quiero compartir un pequeño texto con ustedes, llevarles este hermoso mensaje y compartir esta hermosa palabra que Jesús nos dejó, sabiendo de que este evangelio se tiene que predicar a todas las naciones para que muchas personas o todo el mundo, todo el que reciba esta palabra sea salvo y todos vengan a los pies de Cristo. Vamos a estar en el libro de Santiago 1, capítulo 2, dice la palabra del Señor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí la palabra del Señor nos está enseñando, el apóstol Santiago nos enseña a través de su linda y hermosa palabra de nuestro Señor Jesucristo, de que cuando nos hallemos en diversas pruebas tengamos gozo, porque dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, o sea que nuestra prueba tiene que producir esa paciencia de nuestra fe. Tenemos esa fe en Cristo Jesús y tenemos esa confianza en Dios Todopoderoso de que Él es el que nos va a fortalecer. Entonces nos está invitando que en medio de la prueba tengamos ese gozo, tengamos esa paz, esa tranquilidad, para que se vaya perfeccionando por la fe esa paciencia en nosotros. Y dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea que nos manda a que la paciencia tenga su obra completa, porque no podemos decir que somos pacientes y cuando viene la prueba, cuando viene el momento de dificultad, entonces no damos para soportar lo que Dios nos está probando, lo que Dios nos está permitiendo pasar. Entonces, para algo Dios nos prueba, para perfeccionarnos, para hacernos más fuertes, maduros. Entonces dice aquí: mas tenga la paciencia su obra completa. O sea que si tenemos paciencia, debemos tener la obra completa, para ser perfectos, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea que debemos tener esa fe, esa paciencia, pero esa paciencia debe tener esa obra completa, de que somos probados, de que tenemos luchas, pruebas, dificultades, pero dice la palabra de que nos hallemos gozosos en medio de la prueba, de la lucha, aunque vengan dificultades, problemas. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestra fortaleza, Él es nuestro gozo y nuestra confianza, y que nuestra fe se perfeccione para que esa paciencia sea perfecta, sea completa en el Señor. Porque si no tenemos una fe puesta en Cristo Jesús, nuestra paciencia, no vamos a tener esa paciencia perfecta, no vamos a tener esa paciencia completa delante del Señor. ¿Por qué? Porque dejamos de poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Cuando nosotros dejamos de poner nuestra mirada en Cristo Jesús, perdemos el desenfoque, perdemos esa fe. Cuando nosotros tenemos fe es porque nuestra mirada está puesta en Dios, en Todopoderoso, en todo momento. Él es el que nos está guiando, el que nos está fortaleciendo a cada instante. Y dice acá la palabra, en el verso 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, aquí el apóstol enseñaba a la iglesia que si alguno tenía falta de sabiduría, la pidiera a Dios, porque Dios es misericordioso y Él no da nada por
por miniatura, el todo lo da completo. Entonces dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Dios no nos está reprochando si nosotros le pedimos con fe, con amor, para poder resistir en medio de la prueba, de la lucha, para que esa paciencia se fortalezca en nosotros y tengamos esa obra completa. Entonces dice, pida sabiduría a Dios, el cual da abundantemente a vosotros sin reproche. Entonces debemos de pedir esa sabiduría a Dios, porque si nosotros le pedimos la sabiduría a Dios, vamos a saber lo que estamos haciendo. Las cosas que vamos a hacer, las vamos a hacer con los pensamientos de Dios, porque la sabiduría viene de Dios y Él es el que nos guía, el que nos fortalece, el que nos da esa confianza y esa convicción en todo momento. Entonces dice, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces el Señor aquí nos está invitando a que pidamos con fe, porque debemos tener esa fe de que hay un Dios galardonador, de que hay un Dios todopoderoso, que todo lo puede, que para Él no hay nada imposible, que para que nosotros nos parezcan las cosas imposibles, para Él todo lo es posible, porque Él es soberano, Él es maravilloso, Él es todopoderoso. Dice su palabra que Él es el primero y el fin, el alfa, la omega. Entonces debemos de pedir con fe, como nos enseña aquí el apóstol. Dice más, dice, pero pida con fe, no dudando, nada. O sea que no debemos de dudar nada, ni una amiguita, ni ningún instante. Dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces nos enseña la poderosa palabra del Señor, de que cuando dudamos somos como aquella onda del mar, como aquellas olas, como que va arrastrada de un lado a otro y no sabemos ni a dónde vamos. No sabemos si somos cristianos o somos inconversos, si somos del mundo. No sabemos que lo que estamos fundamentando de a dónde viene. Si es Dios el que está obrando en nuestras vidas, estamos confundidos, porque lo que estamos pidiendo no lo pedimos con fe, no lo pedimos con ese amor, no le pedimos sabiduría a Dios primeramente, para que sea Él el que nos guíe, el que nos fortalezca. La palabra dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, o el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces debemos de tener primeramente esa fe, esa convicción de creer en Dios, de tener nuestra mirada puesta en Él, para que sea Él el que nos guíe en todo momento y a cada instante. En Mateo 7, buscar la cita por acá, en Mateo 7, en Mateo 7, dice la poderosa palabra así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Nos está enseñando la poderosa palabra que pidamos, pedid y se os dará. Cuando nosotros pedimos, Dios nos va a dar. Y si pedimos sabiduría, Él nos va a dar abundantemente. Pero tenemos que pedir con fe. Dice, buscad y hallaréis. Debemos buscarla, no solamente pedirla, porque una cosa es pedirla, otra cosa es buscarla. Si la pedimos y no la buscamos, entonces Dios no nos la va a dar. Dice, buscad y hallaréis, llamad. Debemos llamar esa sabiduría de que venga a nuestros corazones, de que nos dé ese valor, de que nos afirme nuestros pensamientos, de que afirme nuestra fe y esa confianza en Cristo Jesús. Dice, buscad y hallaréis. Entonces, aquí dice la poderosa palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Que debemos llamar para que se os abran esa puerta de sabiduría, para que se abra esa puerta de entendimiento, para que tengamos esa fe, esa confianza
esa perseverancia en Dios Todopoderoso, para que sea Él el que nos guíe, el que nos fortalezca, el que nos llene de su amor y de su poder y de su Espíritu Santo. Entonces vemos de que si estamos pasando por momentos de dificultad, de que no sentimos nada, de que pareciera que Dios no estuviera con nosotros, dice su hermosa palabra que pidamos con sabiduría, que pidamos esa sabiduría, que pidamos ese entendimiento, que cuando os halléis en la medio de la prueba tengamos ese gozo, esa fe de que Dios es nuestra fortaleza, de que Dios es nuestra confianza, de que Dios es nuestro galardonador, el que nos guía en todo momento y a cada instante, el que nos enseña a vivir una vida digna delante de Él. Entonces dice esa poderosa palabra, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Debemos de pedir con fe. Y dice, no piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. No piense pues, no pensemos que si vamos a hacer, vamos a recibir. Porque si no pedimos con fe, si no pedimos con ese amor, si no pedimos esa sabiduría, ese entendimiento de corazón, firmes en lo que estamos creyendo, no lo vamos a recibir. Si lo pedimos y seguimos haciendo las mismas cosas, seguimos como si nada hubiera pasado, seguimos como que nos importa si nos dan o no nos da, no vamos a recibir. O sea que debemos de pedir convencidos de que esa promesa que hay en esta bendita palabra va a llegar a nuestros corazones, a nuestras vidas, y nos va a dar esa sabiduría, ese entendimiento y ese amor. Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dice que el hombre de doble ánimo, el que está pensando hoy en hacer lo malo y que mañana quiere hacer lo bueno y que no sabe dónde es, un día sí, otro día no, de que hoy quiere servir al Señor, pero mañana se aparta y se deja llevar por las cosas del mundo, que se convierte a Cristo y vuelve y se escarrea. Ese es el hombre de doble ánimo, que no sabe dónde va. Es como esa onda del mar, que es arrastrada de aquí para allá y de allá para acá. Entonces debemos de buscar afirmar nuestros corazones en Cristo Jesús. Pedir primeramente esa sabiduría, tener esa fe que Dios nos la va a dar. Que cuando pidamos no dudemos en nuestros corazones. Que cuando pidamos estemos convencidos de que es Dios el que nos va a proveer, el que nos va a dar la vida, la salud, el entendimiento. De que es Dios el que nos va a fortalecer, el que nos va a guiar en todo momento y a cada instante. De que es Dios nuestro Salvador y nuestra fortaleza para seguir hacia adelante. Hasta aquí con este poderoso y hermoso mensaje. Espero que sea de gran bendición para sus vidas. Que Dios los bendiga, que Dios derrame muchas lluvias, bendiciones sobre sus vidas y que el Señor sea trayendo sanidad, fortaleciéndoles, dándoles sabiduría, entendimiento, sea guiándolos en todo momento y a cada instante, y que el Señor nos ayude en cada área que emprendamos y que cuando pidamos a Dios lo pidamos con fe y no dudemos en nuestro corazón, porque hay un Dios poderoso que es real, que está vivo, que vive para siempre y que para siempre es su misericordia. Gracias y Dios me los bendiga.